Devocional 5 de enero, segunda de Tesalonicenses 2, 13, 14 de tu Evangelio. Todos los cristianos fuimos llamados de la misma manera por medio del Evangelio de Cristo, ya sea leyendo la Biblia con nuestros propios ojos o por alguna persona que abrió su boca y proclamó la excelencia y la belleza de nuestro Señor, de cómo nos rescató de nuestra condición horrenda y nos dio vida. Todo esto por gracia, siendo nosotros absolutamente indignos, Él mostró amor hacia sus criaturas. Pero hay una finalidad en este acto de llamamiento, que alcancemos la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El fin del Evangelio es Dios, y no podría ser de otra manera. Él es el principio del Evangelio, es el centro del Evangelio y es el final del Evangelio. Si nuestro objetivo es alcanzar la gloria de nuestro Señor, debemos estar firmes y conservar las doctrinas bíblicas. No pensemos ni por un instante que nos mantenemos con nuestras propias fuerzas y la disciplina de nuestra mente, sino que es Dios mismo quien nos confirma y nos consuela, que nos da las fuerzas para estar firmes y resplandece en nuestros corazones para que comprobemos sus enseñanzas. Y si no podemos hacer nada por nosotros mismos, sino que para todo dependemos de Dios, nuestra esperanza es firme, porque Él es fiel. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esta es una oferta legítima de salvación, es una oferta sincera, clara e inequívoca, sin complicaciones adjuntas. Si usted no viene, no se verá que usted no esté elegido, en absoluto. El motivo por el cual usted no viene es porque no tiene sed, es decir, que usted piensa que no necesita un Salvador. Y si usted tiene sed, entonces viene a Cristo. Y si viene usted, es santificado, tanto en su posición como en la práctica. Cuando usted acepta a Jesucristo como su Salvador, usted está en Cristo. Esa es una santificación de posición, posicional. Este es el tiempo pasado de la salvación. Y además está el aspecto práctico de la santificación que concierne a su vida. Por medio del Espíritu de Dios, usted va creciendo en la gracia, desarrollando progresivamente una santificación práctica. Como creyente va a estudiar la palabra de Dios. Esta es la forma en que va a crecer y desarrollarse espiritualmente. El amor de Dios por nosotros es la principal motivación para toda la obra, es a través de nosotros. Los que pretenden ser elegidos, pero carecen de evidencia de la santificación, la separación del mundo, se encuentran en un terreno inestable. No podemos ver si se elige a una persona, pero podemos ver si están santificados. La obra santificadora de Dios usa dos grandes fuerzas: el Espíritu y el creer en la verdad. El Espíritu de Dios y la palabra de Dios son esenciales para nuestra santificación. La convocatoria para esta salvación viene por medio del Evangelio, y el Evangelio que nos permite alcanzar la gloria de Jesús. Nosotros no estamos más bajo la mirada de juicio de nuestro Dios. Somos aceptos en Cristo delante de Dios. Somos perdonados, adoptados como hijos de Dios, herederos de Dios. Se nos han dado las arras del Espíritu, este maravilloso adelanto del cielo. El Espíritu Santo, la tercera persona de nuestro Dios Trino, está en nosotros para mantenernos vivos, salvos, seguros por la eternidad. Si hemos nacido de nuevo por la fe en Cristo, si hemos sido regenerados, no tenemos nada que temer. Nada nos puede arrebatar de su mano. ¿Cuántas veces tú y yo blasfemamos su nombre, no solo con palabras, sino con nuestras obras, con nuestros pecados? ¿Cuántas veces Él pasó por alto nuestra franca decisión de darle la espalda a nuestra horrible soberbia? Esto es algo que nos debe quedar muy claro, porque si no siempre estaremos inseguros de su amor. Él no nos amó porque fuésemos lindísimas y finísimas personas. Todos pecamos. Lo declara la palabra. Y todo pecado es transgresión. Es una grave falta en contra de un Dios justo y la paga, el castigo que merece hasta el más mínimo pecado es la muerte. Dios decidió amarnos. En sacrificio y servicio entregó lo mejor de Él por gente como nosotros que no lo merecíamos. Él quiso dar a conocer las riquezas de su gloria, de esa gloriosa gracia, darnos lo que no merecemos y mostrar en plenitud lo que significa amar y tener misericordia, es decir, no darnos lo que merecemos, sino perdonarnos todo por su amor. Porque siendo sinceros, cuando vemos criaturas como nosotros imperfectos, llenos de quejas, prejuicios y complejos inconformes, de veras, gente difícil, quienes abusan en sus mejores momentos, siempre hay algo a quien le caemos mal, sin mencionar nuestros peores momentos donde nosotros mismos nos aguantamos. Y de pronto hacemos conciencia y vemos a un Dios perfecto, lleno de gracia y verdad, quien decide convivir con gente como nosotros y nos recibe y progresivamente nos limpia, nos transforma, y aunque no somos perfectos ni llegamos a serlo en esta vida, en ese momento de la eternidad, de repente por su pura gracia, salen vestigios de un Dios bueno y misericordioso de nosotros. De pronto lo reflejamos. Muchas veces vivimos nuestra vida como si la palabra de Dios no fuera la palabra de Dios, como si el cristianismo no fuera cristianismo,
como si nuestra vida no pudiera ser usada por Dios. Tristemente, así es como la mayoría de los cristianos viven sus vidas en estos días. Qué bendiciones cuando alguien recibe la palabra de Dios. No solamente hay que recibir la palabra de Dios, sino hay que asegurarnos que actúe en nosotros. La palabra de Dios debe trabajar en mí, en mi vida, debe actuar en mi vida, debe moverme. La palabra de Dios es oída, y para que la palabra de Dios pueda ser oída tiene que ser predicada. La palabra de Dios no puede ser oída si primero no es predicada. La palabra de Dios se debe de predicar para que se pueda escuchar. Tristemente este mundo ya no está oyendo la palabra de Dios. Tienen comezón de oír, quieren escuchar, pero no hay quien les haga escuchar. No hay alguien que vaya y les predique. Podríamos nosotros dormirnos en nuestros laureles y decir que nadie quiere escuchar. Necesitamos ser una voz del desierto. Si cada uno de nosotros, en vez de afanarnos, en vez de quejarnos, en vez de ver a nuestra vida, en vez de ver qué tan mal estoy, qué tan mal está esta sociedad, qué tan mal está este mundo y todo lo demás, simplemente fuéramos una voz, la gente de alrededor de nosotros pudiera escuchar un poquito más de la palabra de Dios. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no ha oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo va a creer la gente en el Señor Jesús si no han oído? ¿Cómo irán sin haber quien les predique? Si no hay quien les predique, ¿cómo van a escuchar? Si no van a escuchar, no van a poder creer. De manera que necesitamos más gente que predique. Si alguien dice, el trabajo de predicar es solamente del pastor, ¿usted cree que la gente de este mundo va a poder escuchar? Si solamente pensamos que el trabajo de predicar su palabra es solamente del pastor, por eso es que él está aquí y ese es su trabajo. Si solamente uno va y predica, solamente unos cuantos van a ser salvos. Pero si todos vamos y predicamos, más van a poder ser salvos. Nuestro trabajo, nuestra obra es llevar el Evangelio. Y si algo que Dios nos ha encargado a nosotros es que vayamos y prediquemos la palabra de Dios. La palabra de Dios lo dice una y otra vez y otra vez. Y si usted piensa es que Dios nunca lo ha declarado en visiones o en sueños, ni en una sopita de letras que Dios quiere que vaya y yo predique, entonces debemos predicar la palabra de Dios. Profetiza sobre esos huesos y diles, huesos secos, oí palabra de Jehová. Hay un montón de huesos secos alrededor tuyo que necesitan escuchar la palabra de Dios. Mejor estos huesos secos escucharon, se llenaron de carne y se formó un ejército. Pues vamos a predicar para que la gente escuche, que esos huesos secos sean salvos para que puedan formar parte del ejército de Dios. Podemos nosotros ir y predicarla para que la gente la pueda escuchar, pero también la palabra de Dios es recibida, es aceptada. Gracias a Dios que aún en nuestros días la palabra de Dios no ha cambiado y la palabra de Dios puede aún ser recibida en nuestros días. Si fue recibida hace 2000 años, si fue recibida hace 4000 años, puede aún ser recibida en estos días porque la palabra de Dios no cambia. Imagínense, la Biblia fue escrita hace mucho tiempo y aún la tenemos en nuestras manos, aún la podemos leer acerca de la creación del mundo, podemos leer acerca de José, podemos leer acerca de Abraham, podemos leer acerca del pueblo de Israel, podemos leer de lo que sucedió hace 2000 años. La gente en nuestros días lo único que le gusta leer son las noticias y lo que está sucediendo en la actualidad. Y no hay nada de malo en estar actualizado. Pero tenemos la palabra de Dios y tenemos algo que no ha cambiado y que aún en nuestros días puede ser recibido. Aún en nuestros días puede ser predicada, escuchada y recibida. No es algo nuevo que al tratar nosotros de predicar su palabra y tratar de llevar su palabra, la palabra de Dios es escuchada, pero siempre ha habido gente que impida que la palabra de Dios se reciba. El trabajo del enemigo es que la gente dude de la palabra de Dios, que la gente no escuche la palabra de Dios, que la gente niegue la palabra de Dios, que la gente aún se burle de la palabra de Dios. Yo creo que cuando nosotros dejamos a la deriva a nuestros hijos y que nuestros hijos hagan lo que quieran, que ellos decidan si hay Dios o no hay Dios, que ellos decidan si son hombres o mujeres o hombres y que decidan todo, al final lo que van a decir es que la palabra de Dios no es la palabra de Dios porque los dejamos en las manos del burlador, los dejamos en las manos de aquel que pone la duda en el corazón de toda persona. Nosotros no podemos salvar a nadie, pero dice la palabra de Dios que Pablo se hizo como los judíos para salvar a los judíos. Se hizo como los que no creían para poder predicarles y que ellos pudieran ser salvos. De tal manera que Dios me puede usar para que gente pueda ser salva. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra luego tropieza. Hay gente que escucha la palabra y la recibe. Hay gente que va y escucha la palabra y la recibe, pero no la cree.
Es el problema. Mucha gente en nuestros días recibe la palabra y no la cree. La palabra de Dios va a juzgar a la gente que escuchó la palabra de Dios pero la rechazó. Qué bendición que la gente la pueda recibir. Qué bendición aún más cuando la gente pueda creer la palabra de Dios. Hay gente que viene a la iglesia, escucha su palabra y la recibe pensando que vino de un hombre. Pero cuando la gente lo recibe pensando que ha venido de Dios, ahí es cuando es creída, cuando se cree en la palabra de Dios. Y qué bendición es cuando nosotros podemos leer la Biblia y podemos recibir todo lo que Dios me está dando y creerlo como si viniera de Dios. La palabra de Dios viene de Dios. Qué redundancia, qué cosas tan importantes aprendemos en la iglesia. Muchas veces la gente no cree. Dios creó en mí un espíritu nuevo, porque Él puede crear en mí un nuevo corazón. No solamente puede transformar mi corazón, puede crear en mí algo de la nada. Y Dios creó al hombre, Dios nos creó, no hay duda. Y si no me cree a mí, crea a lo que dice la palabra de Dios. Si usted no cree eso, entonces usted no cree en la palabra de Dios. Por eso debemos ir nosotros a predicar su palabra para que la gente pueda escucharla. Si solamente uno va, unos poquitos van a escuchar. El que cree en mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y eso es lo que debemos de predicar, y eso es lo que debemos creer, que la palabra de Dios nos da vida eterna, que el Señor Jesucristo me puede dar vida eterna, pero este mundo necesita escuchar eso. Si los cristianos necesitamos escuchar eso, ¿cuánto más los del mundo? Que la palabra de Dios da vida eterna. La palabra de Dios es poderosa porque actúa en mí, actúa en mi vida, puede cambiar mi vida. Es por eso que cuando se predica y se habla, usted puede con toda la seguridad hablarle a su vecino, hablarle a su amigo, hablarle a su familia y decirle: Cristo te puede salvar, porque la palabra de Dios cambia y transforma. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. ¿Qué pasa cuando soy solamente oidor? Me engaño a mí mismo. Cuando yo solamente vengo y oigo y no quiero hacer lo que la palabra de Dios me dice, me estoy engañando. Hay gente que está engañada y vive la vida engañada. Dios me transforma, Dios me cambia, pero yo no he visto bien que Dios pueda hacer algo. Es que no la he oído, no la he recibido, no la he creído. Y porque no la he creído, no ha podido hacer algo en mi vida. Pero si yo la escucho y abro un poquito más mis oídos, prestos para oír y tardos para hablar, cuando Dios hable, usted escuche. Cuando Él está hablando, oiga, reciba su palabra, créalo. Hay gente que lee la Biblia y busca contradicciones en la palabra de Dios y que busca excusas. Y hay gente que la lee, la recibe y la cree. Por eso, evalúa hoy tu evangelio. Papito Dios, hoy te damos gracias, Padre misericordioso, porque una y otra vez nos recuerda, Señor, esa misión hermosa que tenemos, Padre Santo. Todos debemos ir y predicar tu evangelio. Padre misericordioso, gracias, Señor, porque una y otra vez nos hablas al corazón, Señor, para transformar nuestras vidas, para ser personas diferentes. Gracias, Padre bueno. A ti, Padre misericordioso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Buenos días para todos. Les hablo el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan hoy en día palabra del Señor. Si tienen necesidad de escuchar palabra, ve a nuestro canal en YouTube, Su Gloria en mi Bogotá. Escúchala. Si sientes, tómala y compártela para que otros también puedan recibir el mensaje. Buen día.